eh, eh, tener vuestra presencia en esta mañana y sin más preámbulo quiero dar la bienvenida y ceder la palabra a quien lidera la estrategia de esta estrategia de remediación ambiental, que es un reto, uno de los retos más importantes para el país. Así que, por favor, damos la bienvenida al doctor Dante Aguilar Onofre para que nos dé las palabras de bienvenida en esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Pablo. En primer lugar, reiterar el agradecimiento a la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este primer roadshow que organiza Activos Mineros. Y comentarles, ¿no?, que en Activos Mineros venimos impulsando una gestión moderna, una gestión que principalmente está basada, entre otros pilares, en la transparencia, en la libre competencia y en la búsqueda de stakeholders importantes. Para cumplir esta misión, y no solamente se quede en la retórica, nos hemos propuesto buscar a los mejores socios estratégicos, aquellos socios estratégicos que cumplan con ciertas características como tener una solvencia técnica comprobada, tener espaldas financieras para poder desarrollar los proyectos y tener la capacidad para poder operar este tipo de proyectos, ¿no?, que los que conocen un poco de minería o de remediación ambiental minera ya saben que estos proyectos revisten de una complejidad intrínseca a este tipo de operaciones. Por ejemplo, el clima, la altitud, la logística, son retos que tiene que afrontar el contratista que esté interesado en este proyecto o en estos proyectos, ¿no? En la búsqueda de esa excelencia es donde nosotros hemos tomado ese objetivo de interactuar con el mercado, de buscar estos socios que cumplan con estas características y también tomen conocimiento de los estándares que nosotros tenemos, ¿no? Nuestro objetivo es generar la mayor exigencia, desafiar al máximo las competencias de los contratistas, de los stakeholders en esta materia, para poder otorgar el mejor uso de los recursos públicos que se nos asigna. Y de esta manera poder generar los beneficios propios de este tipo de proyectos de remediación, que es la restauración ambiental, desarrollar las comunidades, la integración territorial, entre otros. Ese es el objetivo que nos lleva a desarrollar este evento. Nuevamente le doy las gracias y espero que sea de provecho para ustedes. Vamos a compartir información técnica relevante y esperamos despertar el interés en el mercado y de esta manera conseguir los mejores socios estratégicos. Muchas gracias por su participación. Buenos días. Muchas gracias, Dante. Antes de dar pase a nuestro primer ponente, quiero recordarles que va a haber una sección de preguntas y por lo tanto los invitamos a todos a que puedan hacer sus preguntas a través del código QR que está en el plan de desarrollo de esta ponencia. Así que están cordialmente invitados a formular las preguntas, las dudas que ustedes puedan tener para que en ese espacio puedan ser atendidas y respondidas. Ahora sí, damos pase a la ponencia del señor Miguel Tito. Él es jefe de planeamiento de activos mineros y nos va a contar sobre el rol de AMSAC en la gestión de pasivos ambientales mineros y para quien les pido una cordial bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los presentes. Muchos de ustedes ya nos conocerán por los años que tiene Activos Mineros en el mercado. Los que no, esta es una excelente oportunidad para conocer a nuestra empresa, ¿no? Una empresa pública dedicada hace ya 20 años a temas de remediación, de recuperación ambiental minera en diferentes regiones del país. En esta primera ponencia vamos a hacer una revisión general de lo que es Activos Mineros, del propósito singular que tiene la empresa, el aporte de la remediación ambiental para el país,
para posteriormente, en una presentación más técnica, ir desarrollando ya los proyectos específicos que están en nuestra cartera este año. Bien, quien les habla es el jefe de planeamiento de activos mineros. Podemos avanzar con la presentación, por favor. Activos Mineros, como empresa del Estado, tiene diferentes misiones, pero el propósito que nos congrega aquí es particularmente el tema de la remediación ambiental, ¿no? Este encargo que tenemos de realizar actividades de remediación de pasivos ambientales mineros, ¿no? Bajo el marco específico de la ley que contempla la remediación de pasivos, que, digamos, en síntesis lo solemos llamar como PAM, ¿no? La remediación de PAM. Tiene algunas similitudes con la ley de cierre de minas, pero tiene su ámbito legal y particular propio que, digamos, debe observarse de principio. Y, lógicamente, ¿para qué realizamos esto, no? Para solucionar problemas ambientales que aquejan a distintas regiones del país, a distintas comunidades. Muchos pasivos ambientales se encuentran en cabeceras de cuenca hídrica, ¿no? Lo que significa una afectación para poblaciones a lo largo de los cauces de los ríos, ¿no? Entonces, también constituyen un peligro para la seguridad de las personas en el entorno. Entonces, ameritan una solución técnica para devolverle, como nosotros repetimos mucho en nuestro propósito, vida a las zonas que antes fueron impactadas, ¿no? Y en general, lo decimos desde un punto aspiracional, devolverle vida al planeta, ¿no? Seguimos, por favor. Nuestra cartera de proyectos, nuestra cartera de proyectos es amplia. Nos encontramos, la anterior, por favor. Ok. Nuestra cartera de proyectos es amplia. Nos encontramos desarrollando actividades en 11 regiones del país, en diferentes estados, ¿no? Hay proyectos que ya los hemos ejecutado y lo que nos toca, la tarea de Activos Mineros como empresa especializada es hacerle el poscierre y mantener esas áreas recuperadas en un estado óptimo, ¿no? Preservando la recuperación ambiental lograda. Otros proyectos se encuentran en plena ejecución de obras, donde estamos desplegando todas las actividades de ingeniería y las mejores soluciones técnicas para el ambiente. Otros proyectos están en su génesis, ¿no? En estas etapas iniciales donde se desarrolla específicamente los diseños, la tecnología que vamos a aplicar en el cierre. Digamos, la cartera es diversa. Tenemos ya 22 proyectos que han transitado todas las etapas y evidencia resultados positivos para el ambiente. Toca seguir avanzando en los proyectos que van a ver hoy día para lograr esa estabilidad, digamos, física, química, hidrológica que contempla la remediación de pasivos ambientales mineros. La siguiente, por favor. Bueno, me había salteado una lámina, disculpen por el orden. Nosotros estas etapas las desarrollamos, ¿podemos volver por favor 2 láminas? Sí, yo les explicaba las diferentes etapas. Es importante, más allá de las etapas técnicas que estoy comentando de estructuración, estudios de ingeniería, ejecución de obras y postcierre, el marco legal en el cual los desarrollamos, ¿no? Ustedes están aquí porque van a ser potenciales postores. Entonces, al ser nosotros una empresa del Estado, nos rige la ley de contratación pública, ¿no? Va a haber también una ponencia particular de las características que esto contempla, pero digamos, nuestras contrataciones en síntesis van a recorrer el camino de la contratación pública, ¿no? Y al ser una empresa del Estado, también nos aplican todas las normas que se coligen con la contratación pública, ¿no? Normas de inversión pública, normas ambientales vinculadas a la remediación de pasivos ambientales. Esta lámina también es importante porque de la mano con la solución técnica que se encuentre para la remediación de pasivos ambientales está el componente social, ¿no? Nosotros cuando intervenimos en un proyecto no somos dueños del área
donde se va a desarrollar el proyecto, son tierras comunales. Entonces, tenemos que mantener una armonía, un trato, digamos, continuo con las comunidades a través del diálogo, la gestión social proactiva, la gestión preventiva de conflictos que eventualmente se puedan suscitar, ¿no? Entonces, esto lo voy a desarrollar en la parte final, pero un hito clave para el éxito de los proyectos es también ver como un eje relevante la gestión social, no solo la parte técnica, ¿no?, que es singularmente importante, pero también la gestión social. Ahora sí, por favor. Vamos a empezar un poco por nuestros resultados, ¿no? Nosotros aspiramos a que con la colaboración de socios estratégicos, de excelentes contratistas, podamos tener resultados satisfactorios en cuanto a la recuperación ambiental, ¿no? Aquí voy a mostrar algunas imágenes de proyectos concluidos que en algunos casos han representado incluso el reconocimiento internacional por, no solo por la solución, ¿no?, sino por el impacto que esto genera y el posicionamiento que va teniendo el Perú en esta materia, ¿no? Hay otros países en la región que han avanzado muy poco en recuperación ambiental. El Perú, como país minero, también tiene la obligación de ser pionero en materia de soluciones ambientales vinculadas a la minería, ¿no? Y creo que a través de activos mineros, a través de sus socios estratégicos, se está consiguiendo, ¿no? Se está consiguiendo. Aquí podemos ver el proyecto Excelsior en Cerro de Pasco, una gran desmontera contigua a la ciudad, en particular a la comunidad campesina de Champamarca. 55 millones de toneladas de desmonte, coberturados, con un manejo hídrico también singular, ¿no? Sigamos, por favor. Vamos a pasar rápidamente esta parte, un poco para explicarles y mostrarles gráficamente nuestro despliegue a nivel nacional y nuestros proyectos emblemáticos en cada zona, ¿no? Este es en particular en Puno, el proyecto Ladino 6, cuya afectación involucraba la cuenca del lago Titicaca, ¿no? Nosotros esperamos que con la intervención de buenos contratistas podamos tener soluciones exitosas como las que ven en pantalla. Continuemos, por favor. Del mismo modo, en la región de Junín, un proyecto que ha sido merecedor también, más allá de la solución técnica, esto que comentaba, ¿no?, reconocimiento, en este caso el premio Creatividad Empresarial. Es un proyecto muy, muy simpático de recuperación de áreas a través de bosques nativos, ¿no?, muy contiguo al complejo metalúrgico de la Oroya. Prosigamos, por favor. Otro proyecto muy, muy reconocido, ¿no?, esta recuperación de un delta afectado, gravemente afectado, como pueden ver en pantalla en la parte inferior derecha. La solución a través de la neutralización de los suelos, la incorporación de plantas nativas, ha logrado que a través de los años, en un relativamente corto periodo de tiempo, haya una recuperación significativa del medio ambiente, en el caso particular de este proyecto, contiguo a una reserva nacional. O sea, era un problema grave ambiental contiguo a la Reserva Nacional del lago Chinchaycocha, ¿no?, o lago Junín. Entonces eso ahora se ha transformado en una fuente de vida que se ha integrado es más al circuito turístico de la región Pasco. Entonces, eso es lo que aspiramos con las soluciones técnicas, ¿no?, que vayan incluso más allá de la remediación, de la solución técnica, sino que tengan esa visión de integrarse satisfactoriamente a las necesidades de las comunidades que van a pasar de ser afectadas a ser beneficiarias con la remediación ambiental. Siguiente, por favor. De la misma manera, otro proyecto. Aquí, en este proyecto en la Sierra de Lima, las singularidades, ¿dónde se ubicaba, ¿no? Estamos hablando de un proyecto a casi 5.000 metros de altura, en cabecera de cuenca del río Rímac y una laguna que había sido afectada, ¿no? Digamos, la complejidad técnica, las particularidades de ese proyecto también meritaron alguna premiación. Continuemos, por favor. Bueno, esto simplemente es para mostrarles que el despliegue es nacional, ¿no? Aquí estamos viendo un proyecto en Ancash, ya hemos recorrido varios departamentos. Este es el proyecto Puchaquilca, también con sus propias complejidades.
Aquí un poquito hablando del detalle, ¿no? O sea, cada intervención, cada componente amerita un desarrollo de la ingeniería, ¿no? Que ustedes lo conocen en el expediente técnico y que en el transcurso de la solución, de la intervención, tiene que aplicarse de la mejor manera posible, ¿no? Hay muchos componentes en la remediación de pasivos ambientales mineros, estamos hablando de relave, de monteras, bocaminas, cada proyecto tendrá su desafío singular. El reto, pues, es que en la etapa de desarrollo de la ingeniería o de la obra, digamos, estos conceptos que se desarrollan sean aplicados de la mejor manera posible, ¿no? Hablamos de cobertura de suelos, impermeabilización, estabilización, hablamos de manejo de aguas, ¿no? Hablamos de mantenimientos. Entonces, toda esa complejidad, todos esos factores técnicos específicos tienen que ser considerados, ¿no? Por eso el contratista que trabaje con nosotros tiene que estar dotado de profesionales capacitados, ¿no? En el país, los resultados que hemos mostrado evidencian que sí hay, ¿no? Tenemos profesionales que están, digamos, o pueden asumir estos retos de ingeniería. Nosotros los invitamos a ustedes, ¿no? Que eventualmente postulen a los proyectos, a dotarse de profesionales calificados que puedan encontrar y realizar, digamos, de la mejor medida posible las soluciones técnicas para cada componente de pasivos ambientales que se tenga que intervenir. Sí, bueno, un poco más de la diversidad que estaba comentando, ¿no? Hablamos de componentes coberturados, en otros casos estamos hablando de plantas de tratamiento de aguas ácidas, digamos, hay una presentación más técnica donde van a ver específicamente esto a detalle, ¿no? Simplemente acá mostramos todos los factores que se tienen que tener en consideración para un resultado satisfactorio. Es importante también trabajar de la mano de la tecnología, ¿no? Digamos, hay metodologías de gestión de proyectos, hay metodologías para, digamos, hacer un seguimiento mejor de la ejecución. Acá mostramos, por ejemplo, la aplicación de BIM, pero hay otras herramientas, las Planner, etcétera, etcétera, que son necesarias en la ejecución, porque todo esfuerzo que se haga para mejorar el control, el seguimiento de la obra, de la ingeniería, al final va a redundar en evitar complejidades, incluso eventuales conflictos por algunos temas, ¿no? Esto, digamos, es una invitación a que incluso más allá de lo que esté digamos, establecido, es bueno, es saludable la aplicación de herramientas de seguimiento, de control, para un mejor resultado del proyecto. Finalmente, volvemos un poco a la parte inicial, la importancia de las comunidades, ¿no? La remediación no tiene que verse como un trabajo técnico aislado de la población. Eso es muy, muy, muy importante. Somos socios en la recuperación del ambiente, o sea, no puede haber una disociación entre los trabajos que nosotros realizamos con el objetivo final, ¿no? Que es la recuperación del ambiente. Entonces, todo lo que se realice en la remediación ambiental tiene que ser en armonía con el propósito final, ¿no? Que es la recuperación ambiental. Dentro de ello, digamos, en nuestros proyectos nosotros resaltamos que trabajamos con las comunidades locales, ¿no? La mano de obra local, principalmente la no calificada, proviene de las propias comunidades, ¿no? Esto genera un incentivo lógico, ¿no? Vamos a tener un clima social favorable, la comunidad se va a sentir más satisfecha y se va a comprometer con el proyecto, ¿no? Se va a comprometer con los resultados con el proyecto. Nosotros implementamos en los proyectos, denominamos mesas de sostenibilidad, ¿no? Que son espacios de diálogo preventivo, ¿no? Más allá de cuando se genera un conflicto y hay mesas de solución, no, hagamos mesas de sostenibilidad para reunirnos, contratista, nosotros, la comunidad, los líderes de la comunidad, para ir diagramando, digamos, las siguientes actividades o dónde se está originando alguna eventual complicación para manejarlo desde una perspectiva preventiva, ¿no?
reducir al mínimo cualquier situación de divergencia o conflictividad. Ese es nuestro propósito, en una visión rápida, general de lo que es activos mineros y lo que esperamos de los contratistas, socios estratégicos en la ejecución de nuestros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación y ponencia. Ahora sí, damos pase a la parte que seguramente genera más expectativa, que es la presentación de los proyectos o la cartera de proyectos de activos mineros para este año y aquellos que se estarán desarrollando próximamente. Para esta parte tendremos la ponencia de los ingenieros Armando Cayata, jefe de ingeniería de proyectos de activos mineros, y del ingeniero Johan Fuster, especialista en ingeniería de proyectos, para quienes les pido una cordial bienvenida. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días. Agradecerles por la participación en este evento que tiene la finalidad de resaltar los proyectos, la cartera de proyectos que tiene activos mineros para poder ejecutar en el presente año. Como me han antecedido en las presentaciones, Activos tiene una diversidad de proyectos y esta diversidad se basa también en la complejidad, en la condición técnica de cada pasivo ambiental que forma parte de un determinado proyecto. Tenemos proyectos como los que voy a hacer en presentación, con número de pasivos variados. Algunos proyectos son la continuidad de una nueva etapa o una siguiente etapa para lograr un cierre efectivo e integral de esta afectación que generan en las zonas donde se ubican, ¿no? Por ejemplo, para poder tener en cuenta cómo se han desarrollado estos proyectos, nosotros estructuramos estos proyectos basándonos en puntos específicos, ¿no?, que debe contemplar para poderle dar continuidad y seguimiento a los proyectos. Uno de ellos es la ejecución, iniciamos, ¿no?, con la ejecución de obra, y para llegar a esta ejecución partimos desde el contenido y la conceptualización a través del desarrollo de estudios de ingeniería, especializados y específicos dependiendo de la tipología también de estos pasivos a los cuales se hace mención. Hablamos de bocaminas, hablamos de relaves, depósitos de desmonte, chimeneas, piques, pero cada uno con una característica y una condición específica. También para la ejecución de estos proyectos se incorporan, ¿no?, dentro de esta línea lo que es la supervisión, el equipo que va realizando el acompañamiento durante este proceso constructivo. Igual, se detallan los recursos, las necesidades que puedan tenerse para la efectivización de estos. Al mismo tiempo también realizamos como parte de esta ejecución actualización de estudios, seguimientos, monitoreos que son esenciales para el acompañamiento a estos proyectos. Durante la ejecución, previo de igual manera y posterior también a la ejecución, a fin de recabar información y correlacionar con el cumplimiento de nuestras metas. También tenemos como parte de nuestro enfoque en este tema de remediación, la ejecución de servicios especializados, ¿no? Dependiendo de la complejidad y la necesidad, como lo manifesté, realizamos y contemplamos la ejecución de estudios geotécnicos para poder determinar tipos de sostenimiento, condiciones de estabilidad física, dependiendo también del tipo de pasivo ambiental, estudios hidrogeológicos para analizar el comportamiento, la interrelación que se puede tener con las aguas subterráneas, las aguas superficiales. De igual manera, estos servicios van enfocados a garantizar y tener mayores resultados para tener confiabilidad en los criterios y las soluciones técnicas que se plantean, ¿no? Uno de nuestros proyectos, como parte de la cartera que piensa ejecutar Activos Mineros en el presente año, es el proyecto Caridad en una segunda etapa. Comentarles que este proyecto de Caridad ya ha venido siendo ejecutado con anterioridad en una primera etapa. Este proyecto cuenta con un número total de pasivos de 91 pasivos. 90 de ellos formaban parte de una primera etapa que ya ha sido ejecutado, se presentó en una de las láminas anteriores, ya se han cerrado, ya están en la etapa de poscierre, y tenemos un pasivo en particular, que es una bocamina, que forma parte de la segunda etapa de este proyecto. Y a la fecha ya contamos con un expediente técnico aprobado,
que ya se encuentra a puertas, ¿no?, para poder iniciar su ejecución propiamente física. Y la particularidad de este expediente es que contempla, como les manifesté, contempla una única bocamina, y esta bocamina tiene un drenaje ácido constante, con caudales obviamente variables durante el año, que puede llegar en algunos casos de 40 litros, 60, hasta caudales de 90 litros aproximadamente, dependiendo de la temporalidad y las condiciones también de la zona, ¿no? Recordemos que este proyecto está ubicado a más de 4.800 metros, llegando hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Así que las condiciones climáticas también se han tomado en consideración para poder plantear las alternativas de solución para el cierre de este componente. Como se ven en las vistas fotográficas en la margen derecha, vemos, ¿no?, el portal de cómo se ve el exterior de esta bocamina, los trabajos de habilitación que se han realizado a través de sostenimiento, pórticos de madera, que nos han permitido a nosotros realizar investigaciones y estudios tanto en interior como en exterior, los cuales se van a encontrar también estos detallados en el volumen de ingeniería que forma parte de los expedientes técnicos que desarrolla Activos Mineros. Para poner eso un poco más preciso, no solamente durante la ejecución de estos proyectos a la empresa o al proveedor que realice las actividades se le entrega un expediente, también va acompañado el capítulo de estudios de ingeniería, donde se detallan todas aquellas condiciones que forman parte de las condiciones características, de cómo que presenta esta bocamina, ¿no? Se ha hecho en este caso, como les manifiesto, una habilitación, se ha llegado hasta profundidades donde hemos determinado una línea segura, donde se ha planteado qué actividades se tienen que realizar en interior, al igual que en exterior. En la margen derecha vemos un esquema de la distribución en planta propiamente de cómo se ha conceptualizado, ¿no? Por ejemplo, en la parte inferior donde está el cuadro blanco, no tiene puntero, ¿no? Para ubicarles, en esta parte de acá se encuentra nuestra bocamina, está ubicado a la margen izquierda del cauce que lleva una quebrada a la laguna Canchis, que se encuentra en la parte superior. El proyecto, para poder ser conceptualizado, hemos tenido en cuenta la distribución espacial, la necesidad de uso de áreas. Como les manifesté, esto viene en una segunda etapa, hay áreas que ya se han remediado, así que se ha tenido que contemplar esa distribución para poder optimizar el uso de las áreas. También están establecidas dentro del expediente técnico. Se van a realizar y se ha contemplado, como les manifiesto, la habilitación de actividades en interior de bocamina, y también como parte del expediente se ha establecido tratar esas aguas. Para eso se contempla, como parte del expediente, instalar un sistema de conducción a través de tuberías, en este caso HDP, con sus sistemas de sostenimiento a lo largo de todo ese tránsito, hasta poderlos evacuar a una siguiente infraestructura, que lo vamos a ver más adelante. Esta es una distribución de cómo está establecido esa línea. La línea azul, esta que ven acá, desde el portal de la bocamina, es la que demarca el tránsito hasta poder llegar a una infraestructura y las áreas donde van a tener que ser tratadas estas bocaminas, estas aguas provenientes de estas bocaminas. ¿Listo? En todo caso, tenemos hasta ahí definidos dos componentes, uno que es el tema de la bocamina, actividades dentro de la bocamina, fuera de la bocamina, y dos, lo que es la línea de conducción para el tratamiento de estas aguas. Con la derivación de estas aguas, el planteamiento técnico que se ha establecido en el expediente técnico es que estas aguas provenientes de esta bocamina, que tiene un caudal, como les dije, de 90, variable, dependiendo de la temporalidad, es implementar un sistema de tratamiento activo. Como parte del expediente se ha establecido la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas para un caudal de diseño aproximado de 110 litros por segundo. Dentro de esta planta se ha conceptualizado, ¿no?, su sistema de tratamiento inicial, lo que es neutralización, oxidación, su sistema de dosificación, en este caso por cal, ser llevado hasta un clarificador que está en la parte central, y de igual manera su recolección, almacenamiento de los lodos que estos van a generar, y posteriormente ser conducidos a una poza de colección previo al vertimiento. En todo caso, hasta allá tenemos también otro punto definido, tratamiento de bocaminas, línea de conducción, y tenemos lo que es una planta de tratamiento de aguas
ácidas. El corazón de este expediente y de este proyecto para alternativa de esta solución de este pasivo ambiental al cual hago mención es implementar una planta de tratamiento. Esta planta de tratamiento tiene que cumple como diseño todas las condiciones necesarias para cumplir previo al vertimiento las normativas de los límites máximos permisibles, los cuales van a tener que ser también monitoreados. Como parte del expediente está establecido no solamente ejecutarlo, también es ponerlo en marcha por un determinado periodo. A esto se denomina un periodo de comisionamiento. Esto donde van a tener que, al igual que lo han ejecutado, ponerlo en marcha para poder garantizar su operatividad. Ahora, un punto importante que se ha considerado para la solución técnica de este proyecto es, como esto está ubicado en cabecera de cuenca, a más de 4.800, cerca de 5.000, se ha tenido en consideración también el tema de lo que es su suministro para su funcionamiento. Para ello, esta planta de tratamiento se ha contemplado la implementación de un complejo y un sistema de paneles fotovoltaicos como primera línea para que pueda realizar su operación, y como medida de contingencia se ha establecido la implementación de un sistema de generación eléctrica como una contingencia, como lo manifiesto, para en caso de A o B, dependiendo de la temporalidad, pueda seguir operando. Recordemos que la solución para el tratamiento de estas aguas tiene que ser constante. Por eso es que se han establecido también pozas de colección y regulación en caso de que se tenga alguna contingencia por temporalidad o clima, para que esta planta pueda seguir tratando. ¿Listo? Dentro del expediente se han conceptualizado todas las partidas necesarias de manera específica por cada ítem, tanto por cada componente. Se ha separado lo que son obras civiles, obras hidráulicas, a fin de cumplir también con sus condiciones de estabilidad. ¿Listo? Este es uno de los proyectos Caridad, en este caso de la Exunidad Minera Caridad, el cual se tiene contemplado ejecutar en el presente año, y esperemos que esta solución y esta conceptualización técnica también sea replicado en algunos otros proyectos, dependiendo también de la magnitud y las condiciones, ¿no? Otro proyecto que tenemos como cartera dentro de lo que es en el presente año es el proyecto de la Exunidad Minera Carhuacayán en una primera etapa y fase 1. Para que se pueda entender, este proyecto tiene un número total de 94 pasivos ambientales. Sin embargo, por la complejidad y las condiciones, se ha separado en dos, etapa 1 y etapa 2. Etapa 1, que contempla un número total de 88 pasivos, y etapa 2, un número total de 6 pasivos. Para el presente caso, vamos a tratar lo que es la etapa 1, con una primera denominación que es fase 1, donde se ha priorizado algunos proyectos y también se ha agrupado por las condiciones de cada tipo de pasivo. En esta primera fase se van a tratar un número total de pasivos de 60. Hablamos de lo que son bocaminas, hablamos de lo que son piques, chimeneas, ¿listo?, medias barretas. Se ha priorizado en esta primera etapa aquellas estructuras o componentes y estructuras que van acompañando obviamente a estos componentes que irroguen obras civiles de manera primordial. Al mismo tiempo también se ha establecido dentro de este proyecto que se encuentra aquí en La Oroya, en Junín, en la zona alta, en la provincia de Yauli, prioritariamente la habilitación de vías de acceso. Este es un proyecto que sí ha denotado y ha tenido un mayor análisis para poder determinar la transitabilidad durante el proceso de ejecución de obra. Como es un número bastante amplio de pasivos y están distribuidos en laderas, en quebrada, en la parte alta, de igual manera, se ha tomado bastante precaución en la habilitación de accesos. Hay accesos que van a ser temporales, hay accesos que van a ser permanentes para una siguiente etapa de monitoreo, ¿no? Una vista de las condiciones de cómo se ubican estos pasivos, depósitos de montes, vías de acceso, bocaminas, que se encuentran en algunos casos agrupados y que están próximos a una quebrada, ¿no? En este caso, y próximo también al distrito de
Santa Bárbara de Carhuacayán, que se encuentra básicamente a unos 7, 10 minutos, dependiendo del tipo de movilidad, para que puedan también tener ese tema de logística, de abastecimiento, suministro, y para un tema operativo durante el proceso de construcción, ¿no? Hacer mención también que dentro de este proyecto de Carhuacayán, el plazo establecido para la ejecución está demarcado en un plazo aproximado de 17 meses, de manera general. Se han contemplado como parte del expediente técnico también esa separación de ítems, ¿no? Por tipo de componente. Para cada componente, ya sea bocamina, chimenea o pique, sus propias actividades, tanto como estabilidad física, hidrológica y biológica. La idea de este proyecto de trabajar en fases es que sea un cierre integral por etapa, que garantice y cumpla esas condiciones para que no tengamos esa disyuntiva en el marco de cumplimiento de nuestra normativa. Recordemos que, como lo hicimos mención en la exposición anterior, tenemos que cumplir ese parámetro de la legislación, ¿no? En el marco del invierte, que nos obliga sí o sí a cerrar brechas, a cerrar etapas, y este ha sido uno de esos criterios que se han conceptualizado para el cierre de esta exunidad minera. Bien, doy pase a mi colega que va a continuar con la exposición. Muy bien, muchas gracias Armando, muchas gracias por tu presentación. Gracias por los aplausos. Muchas gracias nuevamente Armando. Antes de continuar, los invito y los recuerdo, por favor, que todas sus dudas, consultas que puedan tener relacionados a los temas técnicos que se están abordando en este momento, puedan hacérnoslas llegar a través del link que podrán escanear en este QR al reverso de los programas que a cada uno se les ha hecho entrega. Así que están cordialmente invitados a formular todas las dudas, las consultas técnicas que tengan para poder absorberlas con la mayor claridad posible. Ahora sí, damos pase a Johan para que nos comente sobre los proyectos que están en la visión de activos mineros para poder convocar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días con todos. Bueno, continuando con el segundo grupo de proyectos que tiene la entidad para poder presentarles. Le queremos presentar el proyecto Santa Rosa 2. El proyecto Santa Rosa 2 es un proyecto que ya tiene, bueno, mucha historia realmente. Está ubicado en Huancavelica, en el departamento de Huancavelica, en el distrito de San Pedro de Corís. Es un proyecto que tiene 80 pasivos ambientales mineros, ¿no? Ha pasado por un largo proceso de evaluación por parte del Ministerio de Energía y Minas durante la evaluación de su plan de cierre. Y nosotros prácticamente ya hemos culminado el expediente técnico, ¿no? Ya tenemos la ingeniería a nivel de detalle. Y este proyecto tiene una envergadura muy especial, ¿no? En el sentido de que está, tal como lo comentó el jefe de ingeniería de la entidad, está en cabecera de cuenca, ¿no? Y al estar en cabecera de cuenca tiene sus dificultades, tiene sus limitaciones, tiene, digamos, aspectos que se tienen que considerar en la ingeniería para poder, digamos, desarrollarlo adecuadamente y que durante el proceso constructivo no tengamos ninguna discrepancia o digamos, tendremos que cumplir algunos riesgos técnicos para que se puedan ejecutar, ¿no? Lo que ustedes están apreciando son unas imágenes a la mano izquierda de las bocaminas típicas que tenemos en el proyecto Santa Rosa 2, ¿no? Son labores mineras que están completamente abandonadas, que generan drenajes ácidos, que tienen un serio problema en la contaminación del agua de la cuenca en el distrito de San Pedro de Corís y que hay que señalarlo, ¿no? Es un distrito que se dedica a la agricultura, específicamente a la siembra de paltas, ¿no? Entonces, el hecho de poder contribuir nosotros a un tema de calidad de agua, instalar tapones, cerrar el drenaje ácido, digamos, es una tarea fundamental que tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo con el apoyo de contratistas, consultores de obras, etcétera, ¿no? Lo que están viendo a la mano derecha es un modelo 3D del modelamiento de cómo estaría cerrado el proyecto, ¿no? Este proyecto, además de tener bocaminas, piques y demás, el principal porcentaje de pasivos son depósitos de desmontes, que básicamente son como el 60%, y tiene una relavera muy importante, ¿no? Que está alojado justo en la quebrada del proyecto. Esta es digamos, una imagen bastante general del proyecto. El proyecto ha sido sectorizado en esos cuadros rojos que ustedes pueden ver, y lo que ustedes pueden ver a la mano
izquierda de la pantalla es la laguna, ¿no? Es la laguna que está prácticamente represada, es la laguna que da agua a la comunidad y que lo curioso, y ustedes se pueden dar cuenta que acá los pasivos están dispersos por todos lados, ¿no? Afectando también a las quebradas y digamos la ingeniería que se ha planteado para esto es obviamente mejorar la calidad de esa agua, ¿no? Este proyecto, tal como está planteado aquí, tiene 2 depósitos de desmonte proyectados, ¿no? Donde se van a alojar por lo menos 24 depósitos de desmontes. El contratista lo que tendría que hacer aquí es trasladar estos desmontes, localizarlos hasta estos 2 depósitos de desmontes proyectados que están ubicados justo en la parte central de la pantalla, ¿no? Eso es, digamos, una de los alcances genéricos de lo que tiene este proyecto Santa Rosa 2. Pero otra de las implicancias, digamos, de interés es tratar la relavera, ¿no? La relavera tiene una serie de contenidos metálicos y lo que se hace es trasladar, digamos, temporalmente esta relavera hacia otra zona, temporalmente, de tal manera de que podamos impermeabilizar su base y posteriormente estabilizarla in situ, ¿no? Uno de los grandes factores, y es bueno expresarlo en este tipo de reuniones, es estos proyectos por lo general no tienen espacios, ¿no?, donde poder hacer esta remediación. No es que dispongamos todo el espacio del mundo para poder colocar estos relaves en otros lugares, ¿no? Haríamos mal en llevarlos hacia otros distritos. Entonces, nuestra prioridad es estabilizarlos in situ, y el proyecto Santa Rosa 2 es lo que ha logrado hacerlo, ¿no? Se ha logrado desarrollar una ingeniería a nivel de detalle que logre ese objetivo. En la parte derecha se presentan algunos recortes de planos de ingeniería de detalle, donde se esquematiza de forma didáctica, por así decirlo, el arreglo conceptual de cómo se cerraría una bocaminas, ¿no?, que básicamente están comprometidas para tapones, para que eviten el paso de oxígeno, el agua y que se genere el drenaje ácido, pero también tiene un componente de cobertura, ¿no?, que puede ser material propio de la zona y una cobertura vegetal. En la segunda parte, que es en la parte media que están viendo aquí, es básicamente la proyección, el diseño de un depósito de desmontes típico que se considera para el cierre de esta ex unidad minera, una de los tantos depósitos de desmontes proyectados. Y finalmente tenemos el cierre típico de un cierre minero, ¿no?, que es básicamente una cobertura con material propio de la zona, sintéticos en caso corresponda, material granular para mejorar el tema de la permeabilidad. Y finalmente lograr esto, ¿no? O sea, aquí, aunque ustedes, digamos, no parezca, pero aunque colocar esta losa es de vital importancia porque los animales pasan, los niños pasan, entonces es cubrir cierto riesgo, ¿no? Entonces, la ingeniería comprende todo este tipo de actividades en el proyecto Santa Rosa 2. Ahora, sin embargo, hay algunos puntos interesantes que remarcar aquí en el proyecto Santa Rosa 2, ¿no? En Santa Rosa 2 tenemos un presupuesto aproximadamente de 70 millones de soles, ¿no?, para poder, digamos, hacer la ejecución de la obra. Este proyecto tiene un plazo de ejecución de 17 meses aproximadamente, ¿no? Estamos próximos a licitarlo. De hecho, este roadshow es para justamente involucrar a los interesados para que puedan postularse, puedan apreciar más de este contenido y puedan evaluar todos sus alcances, ¿no? Este proyecto es uno de los proyectos en cartera de este año de activos mineros y esperemos que pueda ser licitado pronto. También tenemos el otro proyecto que es Puxaquilca, ¿no? Tal como lo habían presentado en las láminas anteriores, Puxaquilca está compuesta por 2 etapas, ¿no? En esta segunda etapa, este proyecto tiene 2 bocaminas, ¿no? Estas bocaminas, las que ustedes ven a la mano derecha, generan drenajes ácidos, tienen unos pHs bastante ácidos, estamos hablando de un pH de 3.5 aproximadamente, y continuamente son un problema para la población, ¿no? Soplan, hay sedimentos, las quebradas se manchan de sedimentos ácidos. Entonces, el proyecto lo que ha buscado hacer en esta segunda etapa es ya contemplar el cierre definitivo de estas bocaminas, pero también, digamos, viabilizar geoquímicamente hablando el cierre de estos, ¿no? Y eso involucra el cierre en la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas. Ustedes ven en la imagen satelital, esa es la distribución de las bocaminas, una de ellas está ubicada aproximadamente a 1.5 kilómetros de la otra, la 5032 y la 1464 que están ahí, y actualmente ese es el panorama, ¿no? Tenemos una laguna Pelagatos que aporta el agua, pero que finalmente aguas abajo se viene contaminando con drenajes ácidos
y lo que busca el proyecto es justamente controlar ello. Para este proyecto, el planteamiento o el esquema general de los componentes es como se indica aquí en esta pantalla. Les voy a dar un esquema muy general. Al igual como se explicó para el proyecto de Caridad, se derivan las aguas por intermedio de una tubería, en este caso es una tubería de tipo PEX, y se ponen hasta hacia una caja colectora y finalmente va a una poza de alimentación, una poza de almacenamiento de aguas, ¿no? Esta poza de almacenamiento de aguas tiene una capacidad de 107.000 metros cúbicos, ¿no? La idea es de que la instalación de una planta funcione con un caudal constante, ¿no? Entonces, esta es una poza de regulación, por así decirlo, de tal manera de que la planta opere continuamente a un caudal constante y tenga la mayor eficiencia energética, tanto en sus insumos como en su proceso interno, ¿no? Pero además de ello, al estar en cabecera de cuenca y no tener espacios, es necesario habilitar ciertos componentes auxiliares, ¿no? Que podría decirse que van a quedar de carácter permanente, porque al mover tierras, al hacer el movimiento de tierras, necesitamos de que existan algunos lugares específicos donde se puedan almacenar. Estos lugares específicos que les hago mención son los que se encuentran en la parte izquierda inferior, los que están marcados en el polígono verde, que son los depósitos de desmonte, excedente, ¿no?, para la construcción de la planta. Y sobre estos depósitos de desmontes se han acondicionado específicamente pozas para clarificar el agua finalmente antes de su vertimiento y también pozas para poder disponer los lodos que se van a producir en la planta de tratamiento de aguas, ¿no? Entonces, este es el esquema bastante general del proyecto, está compuesto por esos componentes en principio. Y comentarles que este proyecto es el primer proyecto de activos mineros que ha sido impulsado completamente con la metodología BIM. Este proyecto, este expediente técnico, ha sido trabajado bajo esa metodología, ¿no? Nosotros tenemos un entorno común de datos, que es básicamente el Autodesk Docs, donde lo hemos implementado, y hemos parametrizado todos los componentes de la ingeniería, ¿no? Lo que ustedes están viendo es la planta, que es justamente la que está ubicada por este sector, aquí justo al medio, y en esa planta, y en general en todo el proyecto, se ha parametrizado todo, se ha modelado en BIM todo el proyecto. La finalidad ha sido tener la menor cantidad de interferencias durante la obra, ¿no? Entonces, como ustedes, algunos de ustedes deben saberlo, siempre existen estas discrepancias, ¿no? Que no hay mayor metrado, que hay una interferencia, etcétera. Entonces, este proyecto ha tratado de cubrir esos riesgos mediante esta implementación de esta metodología. La planta que se ha propuesto para este proyecto es una planta tipo HDS, está compuesta por un sistema de neutralización, ¿no? Tiene un componente principal que es un tanque ecualizador, que básicamente lo que va a hacer es espesar los lodos para antes de verter las aguas, ¿no? Y dado que el proyecto está muy alejado, no hay líneas eléctricas, la planta ha contemplado también un sistema de alimentación fotovoltaica, ¿no? Entonces, este proyecto realmente es autosostenido, por así decirlo, ¿no?, con la energía, porque vamos a utilizar energías renovables para poder, digamos, alimentar la planta, ¿no? Sin embargo, también, por contingencia, se ha considerado la instalación de grupos electrógenos, si en que en caso hubiera algún desperfecto energético que pudiera, digamos, llevar a una paralización de la planta, ¿no? Eso también está cubierto. Este proyecto tiene dos fases. Me permito aclarar, tiene dos componentes muy importantes, ¿no? Un componente que es básicamente la ejecución de la obra, ¿no?, que cuesta aproximadamente unos 67 millones de soles, y un componente que tiene la operación de la planta, ¿no?, que le hemos denominado comisionamiento. El principio fundamental es el siguiente, ¿no? El contratista construye la planta, pero también tiene que entregárnoslas en condiciones óptimas de funcionamiento, ¿no?, para que Activos Mineros luego en su traslado de responsabilidad para operarlos pueda, digamos, tener la certeza de que se están cumpliendo los límites máximos permisibles antes del vertimiento, ¿no? El proyecto también se ejecuta en unos 17 meses, ¿no?, y tiene un plazo de comisionamiento de 6 meses para hacer estas pruebas de operatividad, por así decirlo, y principalmente sello, ¿no? Es básicamente los dos proyectos últimos que queríamos mostrarles en la cartera de proyectos dentro de este año 2026, ¿no? Sí, adelante, Pablo. Gracias, Johan. Un fuerte aplauso, por favor, para él, esta presentación. Bueno, tenemos el espacio para las consultas. No sé si hemos recibido alguna. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí.
A ver, tenemos la consulta del señor Edgar Paredes, quien nos pregunta cuántos proyectos han terminado sin ampliaciones de plazo y cuáles son las principales restricciones en la ejecución de proyectos y qué impactos importantes generaron. ¿Nos apoyas, Armando, por favor? Te dejo las preguntas para que las consultes. A ver, bien, atendiendo a la consulta, recordemos que todos nuestros proyectos se rigen bajo la normativa de la Ley General de Contrataciones Públicas del Estado, la actual, la vigente, y obviamente toda casuística o condición durante la ejecución de obras se van a tener que tratar aplicando lo establecido en los reglamentos. Hablando de manera específica sobre las ampliaciones de plazo, estas ampliaciones de darse durante la ejecución de obra, siempre es un riesgo, van a ser consideradas y van a ser tratadas y de igual manera van a tener un pronunciamiento por parte de la entidad, siempre y cuando estas también sean acreditadas y sean presenten esa necesidad propiamente. Hablando de los proyectos, enfocado a la pregunta, hablando de los proyectos que hemos ejecutado anteriormente, sí se han dado ampliaciones de plazos, sí se han dado, dependiendo también de la naturaleza que pueda generarse, ¿no? Pero sí se puede dar los casos y se van a hacer tratados de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Tenemos una segunda pregunta. No, la primera. La siguiente pregunta, nos manifiestan, ¿cuáles son las principales 3 restricciones en la ejecución de los proyectos y qué impactos importantes generan? Más que restricciones, tenemos que tener en cuenta la tipología, la complejidad y de igual manera las condiciones de la zona. Una gran restricción que siempre se considera y es latente durante la ejecución es la temporalidad, las condiciones climáticas, la distancia de poder desplazar, lo social, ¿listo? Pero para eso dentro del expediente también se han contemplado, ¿no?, rendimientos para el tema de movilización de equipamiento, para el tema de las condiciones climáticas también dentro del cronograma de obra, se han establecido qué actividades deben ejecutarse en épocas de estiaje, en épocas de avenida. Recordemos que los proyectos que hemos hecho mención tienen un plazo de aproximadamente de 17 meses, más o menos dependiendo del tipo. Y para el tema social, también recordemos que el tema social es algo latente y que tiene que ser manejado de manera integral. No solamente atribuimos un tema social al área en este caso a la empresa, a la contratista que puede ejecutar la obra, también nosotros como activos realizamos ese acompañamiento, ese seguimiento. Por eso dentro de lo que es el expediente también se contempla profesionales dentro de lo que es el staff de profesionales, un tema de profesionales sociales que van a tener que formar parte del equipo técnico, ¿listo? Y de igual manera, como buena práctica de AMSAC, siempre formamos mesas de sostenibilidad donde interactuamos tres ejes principales, ¿no? La contratista, en este caso AMSAC, y la parte social, donde llevamos reuniones de seguimientos semanales, mensuales, para poder tocar temas que puedan generar algún impacto dentro de la correcta ejecución de la obra. Muchas gracias. Espero haber absolvido la consulta. Gracias, muchas gracias, Armando. Tenemos otra consulta de la empresa TDM, nos consulta Andrea Aguirre sobre el proyecto Carhuacayán. ¿En esta primera fase se consideran las coberturas para revegetación? Ya, para precisar, les había manifestado dentro de la exposición que el proyecto contempla un total de 94 y esta primera fase, al cual se menciona la pregunta, contempla y se ha priorizado por la complejidad el tratamiento de estructuras orientadas a bocaminas, chimeneas, piques, más son las actividades de obras civiles que irrogan esta primera etapa. Coberturas sí se ha contemplado para el tema de cierre de bocaminas, todo, pero son coberturados, hablando en un contexto general, un porcentaje menor. La segunda fase, la segunda etapa del proyecto es donde está la mayor cantidad de coberturados. Excelente, Armando, muchas gracias por la solución. Tenemos otra pregunta del señor Diego Rodríguez de Veolia. Él nos consulta sobre el proyecto Caridad. Él quiere saber si una vez terminado el comisionamiento de la planta, ¿quién asume la operación y mantenimiento? ¿Hay un proceso de contratación posterior a este servicio? Y si es posible proponer un proyecto con inversión, operación y mantenimiento.
A ver, para responder esta pregunta, lo que se ha presentado el día de hoy es la cartera de proyectos en una etapa de ejecución de obra. En una presentación que hizo mi colega Miguel, se estableció una estructura de cuál es el camino para el cierre de nuestros proyectos: estructuración, estudios de ingeniería, ejecución de obra post-cierre. Para el caso de Caridad, el paquete comprende la ejecución de obra como un ítem y un segundo ítem, un comisionamiento, una puesta en marcha por un periodo de 6 meses. Ese es el alcance que contempla esta ejecución. Posterior a ello, una vez culminado estos dos ítems, obviamente bajo los procedimientos y las condiciones establecidas en el reglamento de contrataciones, se va a recepcionar la obra, AMSA se va a encargar de recepcionarlo y posteriormente va a pasar a una siguiente etapa, que es la etapa de post-cierre y mantenimiento, donde ya se tomarán las medidas, las condiciones necesarias para continuar con la operación. Toda vez que recordemos que para este proyecto se está implementando una planta, esta planta tiene que seguir operando, tiene que seguir cumpliendo su finalidad. Por eso, cuando conceptualizamos los proyectos, tenemos bastante cuidado en definir cuál va a ser la alternativa de solución. Ideal sería un tratamiento pasivo, ¿no? Que ya tengamos un tiempo definido, cuánto tiempo va a demandar encerrarse o tratarse, pero en este caso es un tratamiento activo. Y esa etapa de postcierre lo vamos a evaluar durante también la etapa de comisionamiento para poder establecer márgenes, condiciones para una siguiente que es el funcionamiento. Excelente, Armando, muchas gracias por las respuestas brindadas. Tenemos una pregunta adicional, pero esta va a tener un espacio para poder ser absuelta en la parte de contrataciones. Así que aprovecho para poder invitarlos a que pasen por favor a un breve coffee break que se ha preparado. Los invito por favor a pasar por la puerta de la mano derecha, con cuidado porque hay algunos cables en el piso, así que por favor están cordialmente invitados a pasar. Muchas gracias.
montañas, Bueno, corren los ríos. bienvenidos de vuelta. El Perú guarda historias de esfuerzo, Dado este breve espacio de pero también extensión y cicatrices de un de pasado networking que la antigua minería dejó en Junín, en base Pasco a la y en fase, otras regiones del país. digamos, el tema relacionado a Frente a esto, el Estado peruano asumió con gran responsabilidad el compromiso de devolverle vida al planeta y lo hizo a través cómo participamos de estos proyectos, cómo podemos formar parte también de esta gran labor de remediación que lleva a cabo Activos Mineros. Entonces, tenemos como ponente al señor Fernando Mendiola. Él es jefe de logística en Activos Mineros y nos va a presentar la estructura del proceso de selección. Y les pido por favor una cordial bienvenida para Fernando. Buenos días con todos, mi nombre es Fernando Mendiola, soy administrador de profesión y me encargo en este momento de la conducción del Departamento de Logística de Activos Mineros. La presentación va a ser breve y de manera general respecto a los procedimientos, la etapa de difusión y condiciones generales en las que ustedes pueden presentar las propuestas y acceder básicamente al conocimiento de cómo difundimos nuestros procedimientos de selección. Como una parte preliminar, vamos a identificar, por ejemplo, las fases que recurren en un procedimiento de contratación. Estas son las actuaciones preparatorias, la fase de selección y la de ejecución contractual. Nos vamos a centrar básicamente en la fase de selección, puesto que es la de mayor interés para la mayoría de ustedes. Las actuaciones preparatorias son actos previos que realiza la entidad a nivel interno para preparar, elaborar, presupuestar y considerar qué condiciones contractuales se van a realizar dentro de del proceso de abastecimiento de bienes y servicios, en este caso de las obras. La ejecución contractual es la parte ulterior y básicamente consideramos al proveedor como un socio estratégico para la ejecución de nuestras necesidades. En la siguiente lámina, por ejemplo, podemos ver la parte preliminar y la más importante para ustedes, que es la etapa de difusión, en la que la entidad, al igual que las entidades públicas en general, hacen la publicación de la necesidad que va a contratar. En el renglón verde que se puede apreciar, pueden identificar la pestaña donde ustedes pueden acceder para verificar la entidad, lo que está pendiente de contratar. En la parte inferior derecha pueden encontrar la lupa de buscador, no ayuda mucho el puntero, pero pueden buscar por la entidad qué es lo que va a contratar. Básicamente, de repente, ingresando el RUC o la denominación de la entidad para buscar qué es lo que pretende contratar. En la parte inferior, por ejemplo, se difunde ya o se indica cuál es el objeto de la contratación. Normalmente estos procedimientos se hacen antes de la convocatoria del proceso, pero es una parte importante porque se pretende las siguientes condiciones. Dar a conocer al contratista o a la mayoría de participantes interesados cuáles son las condiciones en las que la entidad pretende contratar un objeto. Y con esto ayuda a que el contratista pueda mejorar, modificar o identificar de repente alguna falencia en el procedimiento o en el expediente. Nos ayuda a mejorar el proceso de contratación. Hay condiciones y requisitos que todo proveedor debe reunir para poder participar en una contratación del Estado. Estas están reguladas en el marco normativo de la Ley 32.069 y son básicamente estos requisitos los que presento acá. Algunos demoran muy poco tiempo en ser activados. Aquellos proveedores que, por ejemplo, no han contratado con el Estado tendrían que registrarse en el Registro Nacional de Proveedor, que es un link y su participación es básicamente electrónica. Haciendo un pago en el Banco de la Nación o en el BCP, pueden activar esto en casi 48 horas, no es complejo. La guía básicamente informativa está aplicando el link de acceso de rnp.gov.p. El otro procedimiento o etapa clave también para la participación es la experiencia que debe reunir el postor. Y básicamente son en dos ámbitos. Si han contratado antes con el Estado, esa experiencia que hayan acumulado en facturación y en contratos con el Estado, que también tiene su particularidad, o en el ámbito privado también.
Dentro de estos requisitos y condiciones exigibles en la participación se encuentran los requisitos de calificación y también los factores. Los factores de evaluación son inherentes al comité al momento de ejecutar la elaboración de las bases, pero los requisitos de calificación son las reglas a las que el proveedor se somete a cumplir, como por ejemplo la constitución de la empresa, el representante legal y requisitos que son inherentes en realidad a lo que está establecido, por ejemplo, en la SUNARP, me olvidaba el nombre. Y bueno, un requisito también condicional y obligatorio es no estar impedido para contratar con el Estado. Otro aspecto importante, por ejemplo, que se identifica en la fase de selección es el buscador del procedimiento de selección. Esta es la parte posterior a la difusión y que efectivamente se identifica el momento previo a la convocatoria. Cuando ustedes quieren seleccionar y buscar qué proceso va a contratar una entidad pública, pueden acceder a la segunda pestaña que está en el renglón verde y buscar o el RUC o el nombre de la entidad. En este caso hemos puesto Activos Mineros para poder identificar qué proceso está convocando. En la parte inferior derecha pueden encontrar el siguiente renglón verde en el que se puede identificar cómo acceder a este procedimiento que contrata la entidad. En el botón inferior, que aparece como una especie de mini calendario, aparece la siguiente lámina, que es básicamente el cronograma del procedimiento de selección. Se identifica ahí la cuantía del proceso, la tipología, el método de contratación, quién es la entidad que está convocando, y en la parte derecha ven todo el cronograma del desarrollo del procedimiento de selección. En él se encuentra el desarrollo del registro de participante, la formulación de consultas y observaciones, así como también la evaluación y el otorgamiento de buena pro. En la parte inferior, como pueden ver, están las bases, las reglas de juego en las que se somete el proveedor a cumplir para la ejecución del servicio, en este caso de la obra. Esto está básicamente en el SEACE y pueden acceder en una consulta abierta, porque generalmente estas son consultas públicas abiertas. En esta etapa, eso serían en marco general las líneas en las que se pueden identificar, buscando la parte de difusión, buscando los accesos a la entidad y qué es lo que piensa contratar. Eso sería todo. Si hay alguna pregunta, ya saben que pueden acceder al QR de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. No sé si tenemos consultas disponibles. A ver, las vemos por aquí. Un segundito, por favor. A ver. A ver, el señor Eric Sánchez de WR Ingeniería SAC nos pregunta confirmar si todos los procesos van a ser convocados por la plataforma de SEACE, Fernando. Sí, efectivamente. La normativa indica de que el único medio de acceso y difusión de los procedimientos de contratación es el SEACE, accediendo al buscar el nombre de la entidad y viendo la fecha de convocatoria. Excelente. También el señor Eric Sánchez de WR Ingeniería SAC nos consulta, bueno, tiene dos consultas adicionales, tres más. Nos pide, por favor, indicar para cuándo se tiene proyectado convocar los proyectos y para cuándo está estimado el inicio de los mismos. En realidad, hay condiciones que debe reunir la entidad a efectos de convocar un procedimiento. Normalmente, a través de establecer su presupuesto institucional de apertura, se identifican las necesidades y se publica en el SEACE el plan anual. Pero la identificación del plazo en sí para publicar nuestro procedimiento de selección está sujeto a la asignación presupuestal y reunir el expediente técnico. Según tengo entendido, los dos principales proyectos que se han presentado ya están prácticamente realizados para convocar. Seguramente estarán saliendo los primeros días de febrero la convocatoria. Y el segundo, que creo que fue Santa Rosa, fue presentado, ese sí está sujeto a la disponibilidad de aprobación del Ministerio. Imagino que debe ser posterior al mes de marzo aproximadamente. Sí, gracias, Fernando. Creo que la señorita Kitty Rodríguez va a hacer algunas precisiones adicionales a la consulta realizada. Buenos días.
Ahorita hay dos proyectos que están en la etapa de difusión del requerimiento, de acuerdo a la lámina que presentó el señor Mendiola. Actualmente tenemos Caridad, que está en difusión. El día de ayer se publicó el pliego absolutorio de las consultas técnicas y en proceso está el proyecto Carhuacayán, también en etapa de difusión. Tienen que terminar el plazo de la difusión y todos los actos preparatorios y también la coordinación con el Departamento de Gestión de Obras para iniciar el proceso de la convocatoria. Pueden revisar la etapa de difusión en la página del SEACE como buscador público para poder revisar los términos de referencia, el expediente técnico y también si tienen consultas técnicas, presentarlas por medio del SEACE. Gracias. Gracias, Ketty. Tenemos una pregunta adicional, bueno, dos. Nos pregunta también BWR Ingeniería si se van a facilitar las diapositivas proyectadas a los correos ya inscritos. Efectivamente me confirman que así se va a hacer, así que yo puedo atender esa consulta, se van a enviar las diapositivas. Tenemos otra pregunta de BWR Ingeniería también, que nos comentan por la complejidad de los proyectos y por la escasez de empresas que cumplan con la definición de obras, ¿se va a ampliar la definición de obras similares? Entiendo que está referido a la experiencia, ¿no? Sí, básicamente está referido a la experiencia. Y en todo caso, cada proyecto, por la particularidad, complejidad que reviste, efectivamente tiene formas de poder manejarlo adecuadamente y la define el área técnica. Habría que verificar en todo caso en el momento del procedimiento qué opciones tenemos para poder ampliar esa condición. Recordemos además que efectivamente lo que busca AMSAC, y fue uno de los pilares en los que se mencionó, es la transparencia y la amplitud de participación de proveedores. Entonces lo que buscamos es no solamente darle transparencia, sino masificar nuestra difusión para que más proveedores puedan adherirse a los procedimientos de selección. Gracias, Fernando. Tenemos una pregunta adicional también del señor Eric Sánchez, de BWR Ingeniería SAC, y nos consulta cuál es el periodo de tiempo entre la etapa de difusión y la etapa de procedimiento de selección. La etapa de difusión, el plazo es 14 días hábiles, desde que se publica los términos de referencia adjuntando el expediente técnico. Se tiene plazo de formulación de consultas, de absolución de consultas y también de una reunión que se realiza con los proveedores que hayan participado en el pliego de consultas técnicas. Luego de ello, de acuerdo a las consultas técnicas, se revisa con el área usuaria, que en este caso es el Departamento de Gestión de Obras, para ver si hay alguna actualización de los términos de referencia. Si no lo hubiese, se continúa con los actos preparatorios para convocarlo en los próximos 15 días. Pero si hay todavía actualización o alguna revisión más técnica, va a depender del tiempo que se tome Gestión de Obras o Ingeniería de remitirnos la versión final de los términos de referencia para poder iniciar la convocatoria. Perfecto, muchas gracias, Ketty. Tenemos otra consulta de la señorita Violeta Valenzuela de Greenprint Consultants. Ella nos pregunta cuáles serán los requisitos mínimos para ser proveedores. Ok. Si el proveedor no ha tenido experiencia en contratar con el Estado, lo lógico es que primero acceda al RNP para el registro de proveedor del Estado. Las condiciones que pueden irrogar dentro del proceso básicamente son las que reúna como experiencia en la presentación de la propuesta. Pero lo principal es que si no ha contratado con el Estado es acceder primero al registro, porque la entidad no verifica el registro básicamente es en línea al momento de participar en un procedimiento de selección. Esas serían las condiciones. De acuerdo, muchas gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta de la señorita Samantha Sánchez de Crovisa, quien nos consulta cuáles son los criterios y consideraciones que establece como obras similares para los proyectos. Creo que está referida a la consulta anterior, pero sería importante complementarla, Fernando. Claro. Bueno, como ya se mencionó, en realidad está sujeto a la particularidad, a la complejidad, a la ubicación, a la climatología, pero básicamente son condiciones que se establecen
ya en el reglamento y permiten la amplitud de participación de postores. Estas condiciones son básicamente definidas por el área técnica y se procuran, como les mencionaba, ser amplias para captar la mayor concurrencia de participantes. Ese es el objetivo. En realidad, sesgar o condicionar a ciertos criterios no nos brinda la posibilidad de que haya mayor participación o concurrencia de contratistas. Lo que procuramos es darle transparencia y viabilidad a mayores participantes. Así nos aseguramos también la masificación de no solamente la difusión, sino que puedan participar mayores postores. Para adicionar algo más, dentro de las bases estándar aprobadas por el OCE el 13 de enero de este año, señala también que debemos guiarnos del artículo 157 del reglamento, donde hay un listado que la DGA ha proporcionado relacionado a las especialidades y subespecialidades de acuerdo al objeto de la contratación. De acuerdo a este listado, el Departamento de Gestión de Obras identifica dónde está relacionado el objeto de la contratación. Entonces, si ustedes requieren o necesitan de que alguna especialidad esté incorporada dentro de la experiencia del postor, eso está dentro de la etapa del proceso de selección en las consultas y observaciones que se presenten. Gracias, Ketty. Muchas gracias por la precisión. Tenemos una pregunta formulada por Yamir Velasco de Golplat PLC y nos consulta cuál es el proceso concreto desde la recepción hasta la definición final que utiliza AMSAC para seleccionar los proyectos que va a ejecutar. Sí, creo que es una pregunta técnica, Armando. Agradecemos tu apoyo, por favor. Bien, se debe tener en claro algo. La priorización de proyectos siempre va en función a criterios que establece, en este caso, el invierte, ¿no? Una de las prioridades es la continuidad de los proyectos, porque la finalidad es cerrar brechas. Si nosotros ya teníamos, en caso, por ejemplo, particular, poniendo ejemplo, caso de Caridad, ya teníamos una primera etapa ejecutada, nos corresponde priorizar esa segunda, porque tenemos que cerrar ese ámbito o esa brecha de afectación que nos está generando. Otro criterio que también manejamos es el tema de la integralidad. Proyectos que generen o que tengan un alto porcentaje de afectación también tienen que ser priorizados. Y de igual manera, un punto no menos relevante es también la disponibilidad. Tanto hablamos de disponibilidad social, hablamos de disponibilidad financiera. ¿Listo? Hay criterios y factores que se consideran, pero siempre nosotros abordamos nuestros proyectos, priorizamos en base a una continuidad y un cierre eficaz y eficiente para, en este caso, el manejo ambiental. Gracias, Armando. Tenemos otra consulta del señor Edgar Paredes de IT Capital SAC, quien nos consulta bajo la nueva segmentación de las obras similares del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. ¿Cómo han previsto definir vuestro tipo de obras de remediación y obras como las plantas de tratamiento de aguas ácidas? Bueno, la segmentación, dentro de obras tenemos la básica y la avanzada. Nosotros estamos evaluando dentro de las condiciones de la segmentación, que esta es una segmentación básica, porque hemos tenido procesos de obras similares en años anteriores. Y también la metodología de la interacción está basada en una interacción básica, ¿no? Entonces, nuestra segmentación enmarcada en el reglamento de contrataciones es una básica. Gracias, Ketty. Jairo Caja Sánchez, de INBA Ingenieros, nos pregunta, ¿la elaboración del diseño de ingeniería de los proyectos también son limitadas en el SEACE? Sí, repito la consulta. Nos preguntan, ¿la elaboración del diseño de ingeniería de los proyectos también son limitadas en el SEACE? Me imagino que está relacionada así, digamos, es convocada a través del SEACE. O si el SEACE tiene algún rol específico dentro de la definición de los alcances, entiendo que no. No. El SEACE básicamente es una página pública donde el Estado difunde, la mayoría, por no decirlos todos, porque algunos son de reserva, la convocatoria de contrataciones de las entidades públicas.
Recordemos que existe tanto el gobierno central, local y regional, y todas ellas recurren a esta página para la difusión de sus requerimientos. Pero no hay ninguna limitación o restricción para la convocatoria. Posiblemente esté referido al desarrollo del expediente técnico, que también se contrata, efectivamente. Existe en el RNP la participación de consultores de obra, quienes se encargan de la elaboración de esos expedientes técnicos. Claro, tiene otro procedimiento y otro alcance también para incluso el establecer la experiencia del postor. Pero si es la indicación de repente de la pregunta sobre si también se difunden los requerimientos de consultoría, sí se difunden los requerimientos de consultoría para elaboración de expedientes técnicos a través del SEACE, efectivamente. De acuerdo, Fernando, muchas gracias. El señor Eric Sánchez, nuevamente de WR Ingeniería SAC, nos pregunta si podríamos proyectar los términos de referencia que serán publicados en el SEACE para realizar consultas sobre ellas. Entiendo al respecto que hay un espacio dentro de la norma para poder hacer la difusión correspondiente. Por favor, nos precisas, Ketty. Como pueden apreciar en la pantalla, está enmarcado en verde la difusión del requerimiento. Hace un momento les expliqué que nosotros, una vez que tenemos los términos de referencia y el expediente técnico, publicamos la etapa de difusión, en el cual los proveedores pueden revisar los términos de referencia y formular sus consultas técnicas u observaciones en el plazo determinado en el cronograma, que son 6 días hábiles. Posterior a eso, nosotros evaluamos con el área técnica, absorbemos la consulta, lo publicamos, como pueden apreciar ahí en pliego absolutorio, y luego concretamos una reunión con los que han participado en las consultas. Toda esa etapa dura aproximadamente 14 días hábiles. Excelente, Ketty, muchas gracias. El señor Alex Murillo de TEA nos pregunta si hay que tener algún registro en AMSAC. ¿Tiene un registro de homologación o...? No, el cumplimiento básicamente de la normativa es el Registro Nacional de Proveedores. Ninguna entidad tiene aprobado o considerado hacer algún registro homologado o un registro particular de su participación, no. Correcto, Fernando, muchas gracias. Señor José Luis Larrea, de J&J Minería, nos pregunta, en la búsqueda de difusión de requerimientos de concursos, ¿a partir de cuándo ya se pueden ver las posibles licitaciones? ¿O es esto a partir de que se aprueba el PAC de contrataciones del presente año? Sí, efectivamente. Una vez que la entidad pública ya haya difundido y publicado su plan anual, se realiza el proceso de segmentación y a partir de ese momento ya se pueden publicar los requerimientos. Como hemos visto en el ejemplo que se acaba de explicar, ya tenemos ya el proceso de difusión de este proyecto de inversión. Y continuamente, de acuerdo a la asignación presupuestal, convocaremos los siguientes. De acuerdo, Fernando, muchas gracias. La señorita Ángela Michi, de IDOM, nos pregunta sobre los procesos. Los procesos que fueron declarados desiertos, ¿en cuánto tiempo se vuelven a lanzar? Depende en realidad. Esto básicamente está sujeto a la culminación del año calendario. Los procedimientos de selección que hayan quedado desiertos en el año anterior se incluyen en el siguiente año como un procedimiento continuo y se convocan como un desierto. Dependiendo en sí si es que, bueno, la naturaleza de la contratación persiste de parte del área usuaria. Pero sí, efectivamente, en la publicación del plan anual aparece el nuevo procedimiento de selección a convocar. Gracias, Fernando. El señor Rafael Montoya, de AIT Capital, nos pregunta si seguirá utilizando Activos Mineros el fideicomiso de adelantos en sus contratos o si utilizará el nuevo fideicomiso de fiel cumplimiento. Dentro del reglamento está establecido a facultad de la entidad. Todavía ese tema no lo tenemos documentado debido a que estamos ahorita en la etapa de difusión. Eso se va a revisar con el comité para la etapa del proceso de selección. Gracias, Ketty. Alex Murillo, de TEA, pregunta si se licitará también la supervisión de los trabajos de remediación. De ser así, ¿la supervisión ya está en el proceso de licitación? Actualmente tenemos en la etapa de difusión
la supervisión de Carhuacayán. Todavía está pendiente publicar la supervisión de Caridad, que en los próximos días ya lo vamos a publicar. Pero sí, en la difusión del requerimiento se publica todos los procesos, obras, servicios, bienes, para que los proveedores tengan la opción de revisar y hacer sus consultas técnicas. Gracias, Ketty. Nuevamente Ángela Michi de IDOM nos pregunta, ¿los especialistas extranjeros tienen que estar colegiados y habilitados en el Perú? Se referirá a la participación como plantel técnico, ¿cierto? Imagino que es eso, claro, personal clave. Bueno, hay reglas para cumplir esa condición y básicamente es que se homologue el título, siga un procedimiento dentro de la norma también, así como por ejemplo cuando se presentan capacitaciones o especialidades en el extranjero, tiene que estar traducido. Hay ciertas condiciones que reúne la normativa para poder presentar al personal clave o plantel técnico dentro del procedimiento. De acuerdo, gracias Fernando. El señor Yuri Pomalian de Coinmisa nos pregunta respecto a los montos de entre 50 y 200 millones de los proyectos que se han presentado el día de hoy y nos formula la consulta relacionada a si se pueden convocar en partes menores cumpliendo con los principios de la Ley de Contrataciones del Estado sin incurrir en fraccionamiento. Entiendo que la pregunta va orientada al tema de Carhuacayán, el ejemplo que puse. Recordemos que cuando se conceptualiza un proyecto es un proyecto integral, abarca un número total con un único alcance, un único monto. Sin embargo, por un tema de priorización, ya sea por un tema de disponibilidad o X factores que puedan no alterar la concepción técnica, podemos disgregar o separar estos alcances, como hemos hecho en el caso de Carhuacayán. Una primera etapa, un número total de pasivos, y una segunda etapa, un número total, cada uno con un monto y un plazo y un alcance específico. No estamos generando fraccionamiento, sin embargo, estamos priorizando la intervención. Obviamente, eso también en el marco del invierte podemos todavía fasearlo. No estamos saltándonos o escapándonos de la normativa, pero respondiendo básicamente a la pregunta es, si un expediente tiene un alcance y un monto, un ejemplo que cuesta 70 millones, no se puede contratar esta parte del expediente por 20 millones, esta parte por 10 millones, esta parte por 5 millones, no. Tiene que ser único, la obra es única, es integral. Excelente, gracias Armando. Kenny Castro de Golden Growing SAC nos pregunta, ¿qué estudios de ingeniería y servicios de monitoreo y control de estabilidad se tienen en cartera? Cuando hablamos de temas de monitoreo, hablamos de la etapa posterior a la ejecución de obra. Hablamos de estabilidad física, estabilidad biológica, estabilidad hidrológica. Eso ya lo ve el área usuaria en el área competente, ¿no? Pero durante el año sí se programan contrataciones orientadas a cumplir esa finalidad con el ánimo de reportar también y cumplir nuestros procedimientos de fiscalización de la OEFA, por ejemplo, respecto a monitoreos de estabilidad de diques, estabilidad de coberturados, tanto biológicos, hidrológicos, ¿no? Sí se contempla dentro de la cartera de los proyectos. Una vez culminadas las obras, tiene que cumplir ese ciclo todavía de un periodo aproximado de 5 años. No podemos dejar de lado una vez ejecutadas las obras. Muchas gracias, Armando. Marlene Alfaro de WISAC nos pregunta, al convocar como obra la experiencia para la calificación, ¿consideran haber ejecutado como obra? En este caso, los que tenemos experiencia en este rubro, pero fuimos contratados por servicio, ¿son considerados como experiencia? A ver, la definición básicamente es el objeto de la contratación. Si efectivamente se va a contratar la ejecución de obra, la participación del contratista tiene que tener en el RNP como ejecutor de obra. No calificaría como servicio. El caso inverso, si la contratación es un servicio propiamente, la participación tendría que ser, en ese caso, del participante como el RNP de servicios. Se va a completar Para precisar, dentro de las bases estándar está detallado de que tiene que ser ejecución de obras en la especialidad y o subespecialidades definidas por el área usuaria.
De acuerdo, bueno, creo que ya no nos va a dar más tiempo para preguntas. Creo que podemos pasar ya digamos, a la etapa de… ¿Están aquí? ¿Están incorporadas? No, miren, el propósito precisamente de este espacio es absorber las consultas que tengan. Lo que estamos tratando de hacer definitivamente es darle el mayor alcance posible dentro del espacio que tenemos. Así que yo les agradezco mucho la comprensión. Estamos tratando de enfocar. Hay un espacio, recordarles también, y esto por favor lo confirmarán nuestros expertos en el tema logístico. Disculpen, no hay un tema de discriminación. Estamos tratando de atender todas las preguntas en la forma y en el orden en que se han formulado. Sí, señorita, estamos tratando de atender todas las preguntas en el orden en que estas han sido formuladas. Sí. Disculpe, sí, lo que pasa es que las preguntas se están leyendo por orden de llegada. Por eso, todas las preguntas se van a absolver a través de correo electrónico posterior al evento. Sí, es que sí se va a hacer así. Todas las preguntas que están quedando pendientes por el usuario, o sea, por cada persona, por cada empresa, se va a absolver la pregunta por correo electrónico. O sea, no es por un tema de tiempo. Nosotros tenemos la sala también por un determinado tiempo. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas que nos han hecho llegar. Llegamos a la última parte del programa y tenemos las palabras de cierre a cargo del gerente de Administración y Finanzas de Activos Mineros, el señor Julio Temple. Por favor, les agradezco una cordial bienvenida para él. Buenos días con todos. Primero quiero manifestar mi satisfacción por la participación de ustedes en este evento. Muchas gracias por ello. Quiero comentarles un poco cuál es el objetivo del Roadshow, ¿no? El Roadshow, primero, ¿cómo nace? Nosotros cuando nuestra área logística invita a posibles postores que busca a través del SEACE, tanto para cotizar o invitarlos a que participen en los procesos, de más o menos 20, 30 cartas que enviamos, nos responden solamente uno, y en el mejor de los tiempos dos. Entonces nos ponemos a pensar por qué tenemos tan poca acogida con los contratistas, con los postores. Y una de las razones era, o atribuimos, es porque no nos conocen, ¿no? Y ese es el motivo, uno de los motivos del Roadshow, que nos puedan conocer quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, ¿no? Otro motivo es porque quizás piensan, como no nos conocen, y muchas veces entidades públicas no cumplen sus obligaciones con los contratistas. En este aspecto tampoco es nuestro caso. Activos Mineros, para convocar una obra, tiene que tener los recursos en su caja. No depende de transferencias del Tesoro anuales, ¿no? Si se convoca esta obra es porque tenemos los recursos y no va a haber ningún tipo de inconveniente al momento del pago con los contratistas. Otro aspecto que también nos comentaban cuando hemos invitado y no hemos tenido acogida es porque algunas veces piensan que estos procesos ya están direccionados, y no es así. Les puedo asegurar yo esta mañana de que para Activos Mineros la transparencia no es un discurso, sino una práctica, ¿no? En este sentido, yo los invito a que ustedes puedan participar. Realmente nosotros buscamos la pluralidad de postores. Es por ello que hemos creado este evento, ¿no? Nos gustaría que participen. Mientras más postores, y mientras más consultas y mientras más observaciones, nuestros procesos de selección se hacen más fuertes, se hacen mejores, tenemos un mejor contratista, cumplimos nuestro plazo y cumplimos nuestro principal logro, que es devolver vida al planeta. Entonces, los invito a que participen. Quiero hacer una acotación antes de despedirme. Esto ha sido una presentación de los proyectos que tenemos.
La etapa formal de consultas y observaciones que ustedes tengan es a través del SEACE, como le he explicado el Departamento de Logística. Ahí no hay una cuestión de tiempo, no hay una cuestión, se tienen que responder, todo es totalmente transparente. Entonces, por favor, quédese con ese mensaje que nosotros buscamos más bien la pluralidad de postores y esperamos que así sea en estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, y de esta forma damos por concluido este primer roadshow de proyectos de remediación de activos mineros. Damos nuevamente las gracias por su presencia. Esperamos que todas las consultas, las dudas que aún persisten puedan ser canalizadas a través de los canales específicos que tiene a la mano Activos Mineros. Y finalmente agradecer al capítulo de Ingeniería de Minas por el espacio brindado para poder desarrollar este roadshow. Así que nuevamente muchas gracias y buenos días a todos.